a grabar. Bueno, aprovechando para saludar a todos, qué alegría verlos acá, que sigan en el reino de los vivos, en el reino de las oportunidades. Una frase que leí hace muchos años, y el micrófono abierto por acá, eh, dice que siempre habrá una persona que añora un poquito de lo que tú aborreces. Leí esa frase hace muchos años. Siempre habrá alguien que va a añorar algo de lo que de pronto para ti puede ser hastío o algo, y esa persona lo añora. Perdón. Por ejemplo, alguien está solo y dice, ay, tan chévere tener una esposa, tan chévere usted que tiene una esposa, qué afortunado. Es al contrario, ay, tan chévere tú que tienes una esposa. Tú, no, tan chévere que ya tú te pensionaste. No, tan chévere. Siempre habrá alguien. Uno se aburre de las cosas y alguien quisiera de pronto un poco de eso que uno no tiene. Es curioso, porque los seres humanos nos cansamos del hombre, nos cansamos de las cosas. Por eso es tan importante la parte espiritual, porque es ahí donde encontramos sentido, donde encontramos propósito. Es donde entendemos que la vida va más allá que la clase que nos daban cuando estábamos en primaria, ¿lo recuerdan? Nacer, crecer, reproducirse y morir. Y nos fuimos. Bueno, si la vida fuera eso, pienso que no tendría sentido tantas cosas en las que estamos enfocados. Así que a todos los que nos ven, se conectan y se identifican con este mensaje de Generación Cristo, diseñado para cómo debemos vivir en esta dimensión llamada planeta, llamado mundo, en este espacio, en esta temporalidad, entendiendo que tenemos un desenlace final, todos los seres humanos, todos los seres humanos. Desde que nacemos llevamos el sello de la muerte. La muerte es parte de la vida, dice la mamá de Forrest. La muerte es parte de la vida. Todos vamos a morir en algún momento. Y casi todo apunta a que el verdadero comienzo de la vida es cuando morimos. Aunque quisiéramos quedarnos acá y quisiéramos encontrar todo el propósito y todo el significado de nuestras vidas en esta temporalidad. Obviamente, ¿por qué? Porque no conocemos más. Y antropológicamente el ser humano le tiene mucho miedo a lo desconocido, de aquello de lo que no ha percibido, no está seguro. Por eso la fe ingresa en esta dimensión para asegurarnos que tenemos una promesa de parte de Dios para los seres humanos. Y es que nuestra vida empieza cuando morimos. Así lo enseñó Jesús el Cristo aquella vez que resucitó a Lázaro, como está registrado. Yo siempre soy preciso, que las personas dicen, Jesús dijo, no, Jesús no dijo. Alguien escribió que Jesús dijo, es lo más correcto, porque pues Jesús no escribió eso, lo escribieron los apóstoles y algunos historiadores como Lucas. Entonces siempre es mejor ser preciso en las cosas. Sí, alguien escribió que Jesús hizo eso, ¿de acuerdo? Cuando Lázaro está en ese desafío, su hermana está muy triste porque para nosotros la muerte es el acabose de todo. Nos parece que si morimos o un ser cercano, y ojalá eso sea por allá 500 años, pero así somos. Esto mismo le pasó a esta mujer, como nos pasaría a nosotros. ¿Quién quiere estar enfermo? Les pregunto, ninguno. Por eso oramos por los enfermos. ¿Quién quiere estar mal? Ninguno. Pero Jesús le dice unas palabras muy poderosas. Y le dice, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso no lo puede decir ni Buda, ni Mahoma, ni ninguno de estos personajes iluminados.
ha tenido la osadía de decir eso que Jesús dijo. Dice, todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y si cree y vive y muere, no morirá para siempre. O sea, hablando de un espacio de como, como una especie de evolución, que en el momento en que dejamos este cuerpo, ya Pablo lo había dicho, si esta nuestra morada terrenal se deshace, tenemos de parte de Dios una dimensión en las moradas celestiales. Son alegorías, ¿no? No pensemos que cuando morimos, como los griegos, llegamos al Olimpo, o que andamos con baticas blancas por ahí en las nubes. Entonces son graficaciones de la mente humana, pero realmente no entendemos cómo irá a ser esa dimensión. Lo que sí entendemos es que si este mundo es muy bonito y es maravilloso y todo lo que vemos es grandioso, yo creo que debe ser muy bueno encontrarse con el creador de todo eso. Debe ser un descubrir indescifrable desde la dimensión humana, llegar a encontrarse con el diseñador del modelo, con el creador del prototipo. Debe ser grandioso. Así que muchos de los versos bíblicos que nos encontramos en el día a día, que a veces los utilizamos para pensar que debemos tener fe para irnos para el cielo, a veces no están tan enmarcados en eso. Voy a colocar solo 3 versos bíblicos para que los recordemos. Uno de ellos está en Filipenses 4, cuando Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es el primer versículo bíblico. Es un verso que yo particularmente utilizo mucho para mi vida personal, para encontrar dentro de mí las razones que me ayuden a sobreponerme a los avatares y a las circunstancias de la vida. Ya vamos a mirar en qué contexto Pablo dice eso, porque ese es uno de los lamentables hechos del cristianismo, que piensan que los textos son como cuando uno va a la tienda y encuentra la canastica que dice, saque una bendición, sin entender por qué se dijo ese texto, a quién se lo dijo y cuál era el objetivo. Jesús también dijo otro texto increíble y es, para el que cree, todo le es posible, ¿verdad? Es un texto que Jesús también expresa, que se lo dice a su papá de un hijo que está en un proceso donde Jesús está orando por él, haciendo milagros. Pero también hay un verso en el capítulo 8 de Romanos donde el apóstol Pablo dice, somos más que vencedores. Es, somos más que vencedores. Para el que cree todo le es posible. Y Pablo dice otro texto, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Jesús dijo otros más, como si tuvieras fe como un grano de mostaza. Tú le dirías a esa montaña, muévete, y la montaña se moverá. Lastimosamente hay personas que pensaron que eran literal y todavía están queriendo con la mente mover un monte físico, que literalizar la escritura ha hecho mucho daño. Todavía debe estar alguien, creo que hay una película de un niño que quiere mover las montañas y la gente se ríe de él en algún momento, pasa algo, porque él cree que realmente puede mover la montaña, como se lo dice el predicador, ¿verdad? No es extraño eso, ¿por qué? Porque cuando ustedes ven que el ser humano determina dentro de sí mismo su sistema de creencias, uno podría pensar que los fracasos y los logros primero se libran en el mundo interior y después se exteriorizan. ¿Por qué? ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel envía en cabeza de Moisés 12 espías a reconocer la tierra prometida? Son 12 líderes que son escogidos
para hacer una tarea que no era necesaria, pero que ellos querían validar, aunque ya Dios les había dicho que esa tierra era de ellos. Pero ellos no se atrevieron a creer eso y presionaron tanto a Moisés que Moisés terminó accediendo. Y Moisés después le faltó carácter en su momento, les reclama: ustedes me obligaron a que yo los enviara allá. Y algunos de los grandes pensadores del judaísmo dicen que toda la crisis del pueblo de Israel obedeció en no creer lo que Dios les había dicho. ¿Por qué? Porque cuando ellos fueron a reconocer la tierra, ellos evidenciaron que todo lo que Dios les había dicho, que en medio de un desierto podía haber una tierra buena, que era una tierra que fluía leche y miel, ¿verdad? Y ellos fueron y la reconocieron y vinieron a dar un parte y le dijeron a las personas, regresaron, fueron y volvieron y llegaron diciendo: sí, es verdad, mi vida puede ser distinta, yo puedo tener una buena familia, yo puedo tener una buena salud, yo puedo tener una buena economía, yo puedo estar bien. Pero eso no es para nosotros. ¿Cómo les parece? Fueron las conversaciones que los judíos con los que ellos regresaron. Les dijeron: no podemos, nosotros no podemos. Y en estos mensajes que hemos venido dando los domingos, tienen ese objetivo, que reconozcamos quiénes somos nosotros, para que también entendamos en qué dimensión estamos y en qué momento estamos. Porque esa escritura está hablando de establecer un control físico, terrenal. Ellos debían ir a poseer la tierra. De esos 10 hombres, que es una cifra muy alta, tratando de promediar el porcentaje de las personas que piensan distinto, 10 dijeron: no podemos. ¿Cómo les parece? Qué triste, ¿verdad? Habiéndole Dios dicho: sí, ustedes pueden construir un buen hogar, ustedes pueden tener paz, ustedes pueden lograrlo, ustedes pueden avanzar, ustedes pueden. Pero no creerle a Dios es como pues una tendencia humana cuando se enfrenta a un reto o a un desafío. De hecho, nos olvidamos de que Dios pudiese intervenir y nos hacemos cargo nosotros con nuestros propios recursos y con nuestras propias decisiones. Y por eso es que los 10 que regresaron dijeron que no podían, porque ellos no estaban pensando en los recursos de Dios, estaban pensando en los recursos de ellos. Entonces dijeron: no, ahí hay unos gigantes inmensos. Así hay un tipo así que mide como 2 metros. De hecho, Goliat medía 2,97 y allá estaban los abuelitos de Goliat. Allá estaban los Anat, creo que se llamaba uno de ellos. Entonces ellos fueron y vieron a esos gigantes y dijeron: no, a nosotros nos queda grande esa tarea. Es lo que ellos quisieron decir. Ah, nosotros no somos capaces de pasar este bache. Yo me quedo aquí. Ellos dijeron: es más, devolvámonos. ¿Cómo les parece? El terreno que hemos ganado y hemos llegado hasta acá, ya lo perdimos, devolvámonos. Sigamos siendo esclavos, sigamos siendo amargados, peleones, deprimidos, llenos de angustia, de tristeza, de carencias. Vámonos otra vez a ese mundo, porque siempre va a haber una circunstancia, siempre. La vida es de circunstancias. Los únicos que no tienen circunstancias están en el cementerio. Todos tenemos circunstancias, unos de una índole, otros de otra. Nosotros aquí estamos bien hoy, no tenemos una calamidad como otras personas que hoy están en una funeraria velando a alguien, o les robaron todo anoche, o lo secuestraron, o alguien lo abusaron, o lo que sea. O sea, estamos en un mundo físico. Dios hasta aquí ha sido fiel a nosotros, con nosotros. A veces nos dejamos ahogar
en el día a día, por las cosas y las circunstancias, ¿verdad? Y sufrimos también por nuestros seres queridos. A veces sufrimos por nuestros hijos, por nuestra pareja, si no es convertida, por nuestros padres, que a veces no, quizás todavía no están. Y nos causan dolor porque quisiéramos que ellos también salieran de ese desierto e ingresaran a la tierra prometida. Pero miren lo que significa una convicción. O sea, las convicciones están dentro de un ser humano y no van a cambiar. Es decir, mi realidad es la que me dirige. ¿Recuerdan una frase que les leí una vez de Carl Jung, este gran neuropsicólogo, neurocientífico? Y dice, tu inconsciente te seguirá guiando si no lo haces consciente. Y él te guiará y tú lo llamarás destino, porque tú no estás dirigido por los eventos del momento, sino por las programaciones del pasado. ¿Y por qué esta nación era esclava? Pues porque estaba programada como esclavos y ellos no aplicaron la técnica que se aplicaron los niños. Por eso es muy lamentable que un ser humano tenga una herramienta, tenga a Dios y por su incapacidad de autodisciplinarse se pierda la oportunidad de recibir lo que Dios le dice que recibirá si hace eso. Porque recuerdan que Él les decía, cuando lleguen a la tierra prometida, si ustedes hacen esto, ustedes serán bendecidos, pero el pueblo no lo hizo. ¿Cómo les parece? No lo hizo. Ellos no cambiaron su mentalidad de esclavos. 10 dijeron, no podemos. ¿Qué dijeron 2? ¿Qué dijeron? 2 dijeron, ¿lo recuerdan? Sí podemos. Si Dios está de nuestro lado, yo quisiera que cada uno allá en su casita dijera, Dios está de mi lado. Dios está de mi lado. Como dice el mismo Pablo en Romanos, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, esa situación que vivió el pueblo de Israel tenía que ver con el bienestar social, con llegar, instalarse, vivir. Lastimosamente, el cristianismo ha hecho creer que este mundo debe vivir así, en el caos que está, en la crisis que está, en el dolor que está, en el maltrato que está, porque nos dijeron que lo importante era ir al cielo, que igual ya esto ya no había mucho que hacer, porque el dueño de este mundo es el diablo, quien le enseñaron al cristianismo, cosa con la que yo no estoy de acuerdo. Para mí el dueño de este mundo sigue siendo el que lo creó. Este es el dueño de este mundo. Y ninguna persona le pertenece al diablo, porque el que lo creó es otro. Que esa persona tenga creencias, condicionamientos y ataduras como estos esclavos que creyeron que no, y que lastimosamente cuando hablamos de por qué estudiar es bueno, porque hoy nos damos cuenta que nosotros somos el resultado del entorno en el que vivimos. Ahí ustedes tienen una prueba. Israel duró 430 años de esclavo y todos los que tenían de 20 años hacia arriba, ninguno de ellos ingresó a la tierra prometida. Es decir, tenían a Dios en su corazón y no es que no hayan recibido las cosas de Dios, recibieron las cosas de Dios, pero no recibieron una mejor vida porque ellos mismos no la recibieron. Ellos no la recibieron, no porque Dios no se los haya dado, sino que Dios les dijo eso. Y estos dos jovencitos, Josué y Caleb, les dijeron, vamos, vamos que Dios está con nosotros. Y yo quisiera que cada uno de nosotros hoy lo pensara. Yo siempre me pregunto los lunes qué necesitarán escuchar mis amigos y hermanos. ¿Cómo están sus estados de ánimo? ¿Con qué se van a enfrentar? Yo ya sé con qué me estoy enfrentando esta semana. Yo ya lo sé. Pero desde muy temprano determiné qué iba a pensar. Porque si yo no determino qué voy a pensar, pues voy a pensar lo que mi mente cree que va a pasar siempre o ha pasado.
que es lo mismo que pensaron los que fueron allá. No vamos a poder porque esos gigantes son muy grandes. O sea, eso es un problema que ya nunca va. Me tocó vivir con ese problema, me tocó vivir con esa crisis. Bueno, yo creo en ese Dios que es capaz de reparar los corazones, de arreglar la emocionalidad de una persona, de intervenir en la familia de una persona. Lean la historia cuando ustedes ven a Jesús. Jesús se encontró con Priscila y Aquila, se volvieron evangelistas, encontraron un propósito ahí. Lo que pasa es que quizás nosotros vemos, y yo lo entiendo, de verdad que yo, cuando digo esto, a veces puede sonar como que yo, como que presiona mucho. Le digo, no, o sea, nosotros, ¿cuál es, cuál es el propósito de tu vida? Te pregunto. Si el propósito de tu vida es Dios, menos probabilidades de que sufras vas a tener acá. Pero si Dios no es tu propósito, sino las cosas de acá, vamos a sufrir más. Que el hecho de que mi propósito sea Dios no quiere decir que no tenga las cosas de acá, las tengo de otra manera. Y me afectan menos. Como ayer. Ayer fuimos, mis hijos me invitaron a almorzar y llegamos a un sitio que estaba muy lleno. Y había estaba tan lleno que yo fui a coger una mesa y aquí había otra mesa muy grande y ya estaba llena y yo cogí una mesa y un señor quería una silla de mi mesa. Y ellos ya estaban allá. Y los señores que estaban acá me dieron la mesa. Y yo quería proteger las cuatro sillas y el señor quería su silla. Y rápidamente me di cuenta que si yo no cedía esa silla, yo iba a terminar otra vez siendo el indio que todavía tengo, peleando después de haber predicado en un servicio dominical del amor de Dios y todo, y agarrado con habiéndole dado oportunidad a ese indio a que peleara con ese señor por una silla. Lo justo es que esta silla es de acá, pero ya se había presentado algo. Así te pasa a ti en el día a día. No, pero es que ella me dice, él me dice, es que es mi jefe, es que es mi vecino, es que soy yo. Y se presentan esos retos que nos ponen a presión en todas las áreas, en la economía, en la salud, en todo, porque es que a veces creemos que esto del evangelio es para cuando estemos en el cielo. No, no, es para ahorita, es para ahora, es para que hoy lunes decidas que si tienes una realidad, afrontarla y vivirla. Pues en el cielo no vas a tener un hijo, allá no vas a tener que lidiar con tu hijo, ni mucho menos con tu esposa, ni con tu esposo, ni con tu socio, ni con tu cliente, ni con el vecino que te viene a reclamar. Allá en el cielo eso no existe. Eso es una metáfora, porque decir cielo, la gente piensa que el cielo es un lugar. O sea, él quiere que nosotros nos las arreglemos aquí, en este reino de los cielos. Y eso va a depender de lo que yo crea. 10 dijeron no podemos, 2 dijeron sí podemos. Lastimosamente, esos 10 arrastraron a todo el pueblo a esa crisis. Ustedes leanlo en Primera de Crónicas, capítulo 13, perdón, de Números 13 y 14, y ustedes se van a dar cuenta que se armó una histeria colectiva. Lloraban y gritaban, entraron todos en pánico, porque tenían que enfrentar gigantes, tenían que enfrentar retos. Así que cuando ustedes ven a Pablo diciendo, somos más que vencedores, no es porque soy más que vencedor porque me voy para el cielo. No. La iglesia de Roma, o sea, eso está escrito en el capítulo 8 del capítulo, la epístola de Pablo a los romanos. ¿Escuchan mucho ruido de fondo o estamos bien? Estoy por aquí en un centro comercial hoy, una cita. Entonces, cuando Pablo, si esto yo no lo entiendo, ¿por qué Pablo escribió somos más que vencedores? Me pierdo la oportunidad de saber aplicar ese texto de una manera precisa. Nosotros en este momento, con qué luchas tú como cristiano? Te pregunto, dime cuáles son tus luchas. ¿Te encierran en la cárcel? ¿Te tumban la puerta de la casa en este momento por decirte, aquí está Maris en un devocional? Eh,
tumben la puerta y llévenla al circo romano. O se tienen que ir de Colombia porque Janet es cristiana. O los apedrean en la calle los enemigos. ¿Alguno de aquí vive esa lucha hoy? No. Las luchas son presiones sociales. Haz un análisis y te vas a dar cuenta cuáles son tus luchas. Y muchas de esas luchas son interiores, de creencias, de miedo, de prejuicios. Y ahí se van desencadenando otras, la economía, la familia, todo. Esas son las presiones. Pero uno nunca encuentra que la gente decía a esa época, no, es que pobrecito porque tienen problemas con los hijos. No, tenían problemas porque el que era cristiano o lo echaban de su país, así como está el amigo aquí vecino de Estados Unidos. Todo el que fuera cristiano, se levantaba un emperador romano bravo y decía, para afuera, judíos y cristianos, no quiero ver a ninguno acá. Tenían que dejar sus parcelas, sus fincas, sus trabajos, cuando no era que los perseguían, que tenían que vivir en las cavernas, por allá, escondiéndose. Es sobre ese contexto que Pablo escribe, somos más que vencedores. El nuestro es que estoy triste, me miro, me dejó, no soy capaz, pero no es que me esté burlando de eso, es que esa es la realidad que tenemos todos ahorita. Somos de cristal, es decir, no somos capaces. Es decir, imaginémonos nosotros, devolvámonos nosotros 2000 años. Cuando se escribió ese texto bíblico, y Pablo le dice, somos más que vencedores, y ustedes se van a dar cuenta de lo que él les quería decir. Esto lo pueden leer en el capítulo 8 de Romanos. Ahí va a decir, ni la vida, ni la muerte, ni hambre, ni desnudez, ni persecución. Y aún lo manda a cualquier posibilidad de sufrimiento o de lucha, sean ángeles, potestades, lo que sea, todo, cualquier cosa que se te pueda convertir como en una amenaza. Pablo dice, antes somos más que vencedores. Si existe un capítulo de inspiración y de motivación que se debería dar en cualquier conferencia, es este. Él le dice, no importa, no importa que no tengamos que comer, no importa que no tengamos que colocarnos. Ahí dice hambre, desnudez, escasez, persecución, todo eso. Y él dice, tenemos las agallas espirituales, tenemos el temple, el calibre, traemos el equipaje de Cristo y nada de eso nos puede a nosotros ni siquiera intimidar. Somos más que vencedores. ¡Wow! ¡Qué cátedra de motivación la que se jalaba el apóstol Pablo, ¿verdad? Él viene diciendo, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él dice, el que no escatimó, en ese capítulo 8, que es una joya de la poesía de Pablo, capítulo 8 de Romanos, donde habla de vivir en el Espíritu, porque el que vive confiando en sus recursos humanos y que cree que es ahí, pues desfallece. Así que es una carta muy poderosa y yo quisiera que en este lunes, eh, viéndolos a ustedes como mis amigos y hermanos, desconociendo cuáles son sus luchas, yo tengo las mías, créanme que yo las tengo, las debe tener quien hoy, el presidente de aquí, el de otro país, el de allá está desesperado porque no le quitan la presidencia, el otro porque no lo desbanquen, el otro porque la esposa lo dejó, el otro porque la empresa se le quebró, porque no pudo pagar los compromisos. Estamos en un mundo. Y quizás aquel que de pronto tiene eso material que otros no tienen, no sabe cuál es el propósito de la vida. Por eso cuando anclamos y empezamos a identificar y cada mañana entendemos que Dios no es, como lo vimos en el domingo pasado, Dios no es una alternativa para tu vida, no es una opción. Es que ahorita para que me ayude ahorita. No, eso no está mal. Pero eso es como si uno le dijera, mira, te puedes comer 100 porciones del plato que más te gusta a ti para que lo disfrutes y te nutras y te comes dos. No es que Dios esté bravo contigo porque digamos, luchamos, porque no es fácil ese mensaje. O sea, en el día a día apenas acaba el devocional, volvemos a la vida tradicional y ya estamos metidos en la rutina, el estrés y todas esas cosas. Debe haber una intención de sobreponernos a entender eso para que nuestra vida no se canse y nuestro ánimo no desmaye. Por eso ese texto es tan poderoso. Pero eso, ¿para qué lo dijo Pablo? No, es que
es que para que tuvieran fe para irse para el cielo. Ese texto es para irse para el cielo. No, ese texto es porque en su ciudad natal tenían todo en contra. Ya les mencioné, persecución, desprestigio. Todo lo que pasara a los cristianos les decían ratas, les decían, era un trato tremendo, terrible. No es como ahorita, ay, qué rico, tú eres cristiano, chóquela, yo también, ¿tú dónde vas? Yo voy allí, ay, qué bueno. No, en esa época, ser cristiano, ser amigo del crucificado, no era tan popular. Por eso cuando ustedes leen el capítulo, dice, no, Pablo dice, no me avergüenzo del evangelio. Cuando él lo dice, las personas desconocen por qué él lo dijo. Él lo dijo porque en los estrados más pupis, donde estaban la casta social y la casta élite, hablar de Cristo era ser bastardo, ser plebeyo. Entonces él dice, Pablo trata de decirles todo lo contrario. Yo no me avergüenzo, antes me siento orgulloso de este evangelio, de lo que ha hecho en mi vida, que es lo que nosotros debemos. Entonces, para concluir este mensaje, hoy lunes les digo, somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Por eso seguiré insistiendo en la necesidad de tener una red de apoyo para que podamos escuchar a las personas, entender a las personas, ver sus necesidades y que esa persona encuentre un lugar. O sea, imagine un lugar, o sea, si hacemos un análisis, si hiciéramos un diagnóstico de estas 39 almas que están acá, hogares, y nos dijeran cuáles son sus desafíos, los plasmaran en una hoja, los pudiésemos identificar y dijéramos, oye, al final de estos desafíos podemos ayudarles a resolverlos de esta manera. Y qué bueno encontrar un lugar donde uno dijera, tengo un salvoconducto en esta comunidad, donde me escuchan, donde tengo un mensaje de inspiración todas las semanas, donde puedo encontrar esperanza. Pero Dios no es un recurso. O sea, Dios no es el recurso del devocional ni del servicio. Cuando Dios se vuelve nuestro todo, las cosas cambian. Por eso los textos bíblicos son muy poderosos. Somos más que vencedores. Para el que cree todo le es posible. ¿Cuándo le dijo Jesús eso a alguien? Cuando alguien tenía a un hijo enfermo y él no creía que ese hijo pudiese ser sanado. No fue que le dijo eso, cree para que te vayas para el cielo, que es que el cristianismo se olvida de entender eso, que tú eres humano, que tienes necesidades humanas, que sufrimos, que necesitamos que nos escuchen, ser apoyados. Quizás está, nos perdimos la oportunidad de haber entendido el verdadero cristianismo con el prójimo. Y eso que lo tenemos como el primer mandamiento. Ve tú y haz lo mismo. Es una frase tan contundente, tan poderosa. A veces tenemos que tomar decisiones en la vida como quisiera dejar esto porque ya no puedo. Pero hay una voz interior que nos impulsa a decir, esfuérzate un poco más, porque tu renuncia, y voy a decirles esto, cuando tú tienes un nivel para alcanzar que Dios sabe que puedes alcanzar, déjeme decirlo de esta manera, aquello para lo que vienes posibilitado ser y hacer y no lo logras, el entorno sufre porque no diste la talla, no llenaste tus zapatos. Es decir, cuando tú y yo logramos ser eso para lo que venimos posibilitados, el entorno es bendecido con eso que tú logras. Es decir, cuando no logramos nosotros llenar ese estándar con el que todos traemos de comprensión, de amor, de esforzarnos, las personas juzgan mucho a los empresarios, pero un empresario es una persona, yo tengo un amigo, se llama William Osorio, y él tiene como 70 empleados, y él me dice, hermano, yo lucho porque yo quiero que esa gente esté bien. Y a veces los modelos se distorsionan.
Es que los empresarios son malos. Pues seamos empresarios todos. Les pregunto, ¿alguno de ustedes aquí puede ser empresario? ¿Acá, un emprendedor? Todos podemos ser empresarios. Pensemos de otra manera. Pero siempre hay personas, esas personas que creen en Dios y se esfuerzan y se abalanzan. Algunos en el camino quedan tirados, algunos se quiebran, se suicidan, algunos sus vidas por haber querido hacer algo quedan en la calumnia. Por querer hacer algo. Esas personas son las que hacen que este mundo florezca. Y si no, piensa todas las mañanas a dónde corren en Bogotá casi 1 millón de personas para arriba y para abajo. ¿A dónde van? A un lugar donde trabajar, a un lugar donde ganar los frijoles, como decimos nosotros. Todos debemos entender que venimos con una responsabilidad. Yo quisiera dejarles esto. No seamos solo tomadores, que venimos a tomar, a tomar. O sea, no tomar la cervecita, sino hay personas que no piensan en que son parte de algo, sino que solo es para mí, para mí, para mí, mis cosas. Cuando una sociedad solo piensa en eso y no decide desarrollar su talento, aportar lo que sabe, conocimiento, esto que ustedes saben, como lo han dicho, ustedes pueden hablar con personas, orientar. Cuando no le creemos este mensaje a Dios, para el que cree todo es posible. O como cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿En qué lo dijo? ¿En qué momento, perdón, en qué momento lo dijo? No, es que Pablo se iba a ir para el cielo, entonces no estaba que entraba al cielo, entonces Dios le dijo, mijo, di que todo lo puedes en Cristo. No, Pablo estaba hablando como un miserable mortal que a veces no tenía para pagar el Transmilenio. Él dice, sé vivir en abundancia, tengo necesidades, las he vivido, sé vivir en escasez, he tenido épocas buenas, pero yo conozco la necesidad. Y es en medio de una necesidad material y humana donde Pablo esboza, expresa esa poesía de decir, sé vivir en cualquier circunstancia y soy capaz de reír encima de cualquier circunstancia porque es Cristo en mí la esperanza de gloria. Así que quisiera que cada uno hoy nos preguntáramos cuál es ese nivel que me está esperando, cuál es esa circunstancia que debo, cuál es ese paso, ese uno, ese hábito, esa disciplina, esa acción, ese arrojo, esa actitud, esa acción, esa conquista. Y por eso les decía, estos textos que a veces lo predicamos que para que uno se consagre y se va para el cielo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, somos más que vencedores. Para el que cree todo lo es posible, es porque un papá quería que su hijo fuera sanado. En Romanos 8 es porque esa iglesia vivía apretada, angustiada, perseguida, en angustia y necesidad. Y Pablo le dijo, ánimo, somos más que vencedores. Podemos no tener que comer, nos pueden encarcelar, nos pueden llevar al circo romano, lo que sea, pero somos más que vencedores. Y aquí vemos a un Pablo en la vicisitud de la cotidianidad diciendo lo mismo. Me ha tocado duro, ha sido difícil, he pasado momentos muy angustiantes, pero en medio de todo eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quisiera que todos nos quedáramos con ese mensaje en esta mañana. Somos más que vencedores. Para el que cree, todo le es posible. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por último, como esos dos que dijeron, sí podemos, sí podemos. Ánimo con tu vida. No renuncies a tu vida, no renuncies a una persona, no desistas de tus sueños, no desistas no dejes de empujarte. Las personas que dejan de empujarse, de dar un pasito cada día, ya empiezan en decadencia. Personas que se resignan ahí, ya, yo ya, no. Y no te van a dar ganas de ser mejor, no te van a dar ganas de esforzarte, de perdonar, de avanzar, de invertir, de nada, no te van a dar ganas. Eso nos toca a nosotros que nos dé ganas. Nos toca encendernos cada día en la fe. Gracias, Señor, te damos en esta mañana.
Mira cada uno de mis amigos y hermanos que se encuentra hoy aquí en esta reunión. Permite que podamos seguir firmes con la certeza de que esa dimensión llamada cielo ya está asegurada y no depende de mí, sino de ti. Ahora permíteme con mi vida hacer que ese cielo se aplique en esta dimensión con mi forma de vivir y con las personas con las que me rodeo. Amén y amén.